El tema de hoy es la inspiración de las escrituras. Así que vamos a considerar este tema de la inspiración de las escrituras. En primer lugar, debemos hacernos la pregunta, ¿qué enseña la doctrina de la inspiración de la Biblia? Y los dos pasajes centrales que mencionan la doctrina de la inspiración son segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21. Voy a dar lectura al primero. Si tienen sus Biblias allí, pueden buscar por favor segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y en segundo lugar, la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra, o más bien la frase en el español de 2 de Timoteo 3:16, inspirado por Dios, en griego, es una sola palabra. Inspirado por Dios, que en español son tres, en griego es una sola palabra que es theopneustos. Theo, que es Dios, y neo, que es soplar o exhalar. De manera que cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, estamos hablando de que la Biblia es el producto de la exhalación de Dios. Y el Señor utiliza esta idea para describir cómo fue que unos 40 varones a lo largo de 1500 años, por ahí del año 1440 antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 95 después de Cristo, escribieron la Biblia en tres idiomas distintos: hebreo, unas pocas porciones del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y ellos escribieron bajo la guía del Espíritu Santo en tres continentes distintos: África, Asia y Europa. Entonces eso es lo que pudiésemos resaltar brevemente sobre 2 Timoteo 3:16, inspirado por Dios. O sea que la Biblia que tenemos es el soplo, es la exhalación, la respiración de Dios. En 2 de Pedro 1:21 también leímos acerca del proceso de redacción de las Escrituras. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados en griego describe, no es la misma palabra que 2 de Timoteo 3:16. Quizás les llamó la atención eso que dije en la primera clase, que a veces hablamos de que los escritores fueron inspirados, pero realmente la Biblia enseña que la inspiración es lo que él hizo con su palabra, pero los escritores, los autores bíblicos, los autores humanos de la palabra de Dios, ellos más bien fueron movidos. La palabra ahí en 2 de Pedro 1:21, donde dice en la Reina Valera 60, inspirados, realmente es llevar algo o cargar algo. Esto quiere decir que Dios, como si fuera, sopló su palabra, que es viva, y cargó o supervisó, guió, dirigió, guardó a los hombres para que la escribieran exactamente como Él quiso que fuese. Entonces es importante que hagan esa distinción, que la palabra es inspirada, los escritores fueron movidos, fueron cargados, fueron dirigidos por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que se plasmase sobre aquellos autógrafos originales. Entonces, lo que podemos decir en cuanto a lo que es la inspiración de la Biblia es que
La inspiración de las Escrituras se refiere al conocimiento de Dios siendo captado al escribirse la Biblia a través de la guía del Espíritu Santo. A través del proceso de la inspiración, Dios se aseguró de que su conocimiento fuese revelado al hombre por escrito de una manera perfecta, sin error, sin omisión y sin defecto. Podemos estar completamente seguros de eso, que Dios reveló su conocimiento, que fue algo que Él mostró al hombre, y esto lo hizo de manera perfecta, sin error, sin omisión y sin defecto. También la inspiración aseguró de que se comunicaran sus palabras de una manera clara e inteligible. Y eso es también muy importante cuando estamos pensando en el estudio y en la predicación adecuada de las Escrituras. Hay una doctrina de, de la, de la palabra de Dios que tiene que ver con la claridad de la palabra de Dios, ¿sí? Otra vez, esta idea de que debemos alegorizar todas las cosas, esto lo tenemos a veces en nuestra mente por el trasfondo católico que tenemos, porque la Iglesia Católica enseña que todo pasaje tiene un significado que está a la vista, pero por debajo de ese significado hay un significado escondido, que es como misterioso. Y ahí es donde entra la exageración que le damos a alegorizar muchas cosas, cosas que Dios no quiere. O sea, no es el punto del texto que le busquemos una representación. No, la Biblia es clara y es inteligible porque Dios inspiró de esa manera su palabra. Entonces, debemos tener esa manera de visualizar la palabra de Dios, la claridad, hermanos. Debemos asombrarnos de la sencillez con la que aquel que es omnisciente, el Dios que todo lo sabe, guió a hombres para que escribieran su palabra de una manera tan fluida, que una persona no tiene que tener mucha educación, una persona no tiene que saber mucho acerca de la Biblia misma, sino que la palabra es inspirada de una manera clara e inteligible. En la primera clase, un hermano hizo una pregunta sobre la memorización de la palabra de Dios, y esto es muy importante y lo podemos ver con más detalle. Y se hablaba de la buena práctica de memorizarse versículos, un versículo de este libro, otro versículo de este otro libro, y eso es muy bueno. Pero yo quiero sugerirles que algo que sería muy bueno también es memorizarse secciones de la palabra de Dios. Un párrafo, o sea, tomar una sección dentro de un capítulo, porque memorizarlo y repetirlo tantas veces le va dando a uno una mejor idea de cómo debe fluir el pasaje en nuestra mente y ver cómo el Espíritu Santo nos lleva de la A a la B, de la B a la C y de la C a la D. La Biblia está llena de argumentos lineales, no circulares. Así enseñamos mucho la Biblia. Queremos utilizar argumentos circulares. Empezamos aquí, damos toda la vuelta y regresamos. La Biblia no es así. Dios mantiene una lógica, Él mantiene argumentos lineales, donde de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces, esa sería como una sugerencia, que memorizaran pasajes de la palabra, ya sea un capítulo entero o una división dentro de un capítulo. Hace poco escuché a un hermano llegar al grado de enseñar que no deberíamos de predicar un pasaje, o sea, no sé, unos 5 o 10 versículos sin primero memorizarlos, para que realmente estén bien impregnados en nuestras mentes y corazones.
Muchos de ustedes han oído quizás de la Biblia de estudio de Carlos Rairi. Yo tengo problemas con doctrinas que él enseña. Por ejemplo, él enseñaba que el arrepentimiento no es un ingrediente necesario para la salvación. Entonces hay que tener eso en mente, pero bueno, él dijo esto en cuanto a la inspiración y se me hizo bien completa su definición. Él dice en cuanto a la inspiración, Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que escribieran y registraran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. La palabra supervisó, que es esa palabra que hablábamos, que en español aparece como inspiró, que dijimos que es cargar, dirigir. La palabra supervisó permite el espectro de la relación que Dios tuvo con los escritores y con la variedad de material. Su supervisión fue a veces muy directa y a veces no tanto, pero siempre incluyó el guardar a los escritores para que escribiesen con precisión. Y más adelante vamos a ver que lo que él dice ahí al final, aunque suena un poquito extraño, realmente es verídico. William Evans, en su libro El libro de libros, ¿se acuerdan en la primera clase? La Biblia es el libro de libros. Él escribió un volumen titulado de esa manera, el libro de libros. Él define la inspiración de la siguiente manera: la inspiración fuerte y consciente de Dios en los hombres, capacitándolos para expresar la verdad. Es Dios hablando a través de los hombres, y el Antiguo Testamento es, por lo tanto, la palabra de Dios, como si Dios hubiera pronunciado cada una de sus palabras con sus propios labios. Esto es lo que pudiéramos ver inicialmente en cuanto a lo que enseña en general la doctrina de la inspiración de la Biblia. En segundo lugar, hay distintos términos que pudieran relacionarse a la inspiración y que pudiésemos llegar a confundirlos. Entonces sería bueno distinguir la inspiración de otros conceptos. En primer lugar, distinguir la inspiración y la revelación. La revelación es cuando Dios daba algo a conocer, lo que vimos la semana pasada. En la mayoría de los casos era una verdad que se estaba dando a conocer por primera vez. Pero la inspiración no es lo mismo que la revelación. La inspiración más bien supervisa la comunicación de esa verdad. La revelación lo da a conocer y la inspiración supervisa que eso se comunique exactamente como Dios quiere que se comunique. Entonces, esto nos lleva a entender que no todo lo que fue escrito en la Biblia le fue revelado al hombre. No todo en la Biblia que fue escrito le fue revelado al hombre, pero toda la Biblia sí es inspirada por Dios. Y espero que me estoy dando a entender. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Bueno, un ejemplo sería considerar que los hombres que escribieron palabras proféticas sobre la venida de Cristo, ¿son palabras inspiradas? Sí. ¿Pero se les reveló plenamente cómo iba a ocurrir todo ello? No. No, ¿verdad que no? Ellos no entendieron todo en cuanto a la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Escribieron, profetizaron sobre eso, pero Dios no se los reveló. Entonces ahí podemos ver cómo hay una diferencia entre lo que es la inspiración y la revelación. Si nosotros vamos a 1 Corintios 13 y tomamos como
si vemos que lo que Pablo habla que es lo perfecto, como refiriéndose a las escrituras, que es lo que yo considero que es a lo que se refiere, algunos consideran que se refiere al cielo, pero creo que la gramática y el contexto demuestran que lo perfecto en 1 Corintios 13 al final se refiere a la palabra de Dios. Pablo lo compara con un niño que va creciendo porque Dios fue dando su palabra progresivamente, gradualmente. Y él dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo. En ese tiempo veía esto hace unas semanas con los hermanos en Oaxaca. El hermano Abraham y el hermano Freddy están conectados. Veíamos que en ese tiempo el espejo era un metal que usaban, no era como los espejos de hoy en día. Entonces la imagen no era nítida como la es en la actualidad cuando nos miramos en el espejo. Y entonces él por eso dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y creo que él se está refiriendo no al cielo, se está refiriendo a que aun cuando él recibía revelaciones de Dios, las cosas no eran completamente claras, pero cuando venga lo perfecto, que ya se cierre el canon de las escrituras, ya las cosas serán más claras en ese sentido. Entonces, tenemos que distinguir entre la inspiración y la revelación. En segundo lugar, también debemos distinguir entre la inspiración y la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es el entendimiento de la palabra dada bajo la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, una de las funciones del Espíritu Santo es que el Consolador ilumina nuestras mentes para que entendamos una porción inspirada por Él. Entonces, la diferencia es la siguiente, que los autores bíblicos fueron movidos, ellos escribieron palabras inspiradas, pero nosotros no somos inspirados para entender la Biblia, nosotros más bien somos iluminados para entender las Escrituras. Un ejemplo de un pasaje que corrobore la doctrina de la iluminación de la palabra de Dios. Salmos 119:18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Realmente, hermanos, no es correcto que le pidamos a Dios que Él nos revele conocimiento para entender su palabra, porque recuerden que revelación tiene que ver con conocimiento nuevo, generalmente hablando, y Dios ya no nos revela a nosotros nada, ya su palabra está completa, pero Dios lo que hace es nos ilumina, nos abre los ojos del entendimiento para que entendamos lo que vamos a leer. Por eso es tan importante que oremos antes de que leamos la palabra de Dios, ya sea en el contexto de la congregación o en la familia o en lo personal, que pidamos a Dios que Él nos ilumine. Entonces, no es lo mismo la inspiración y la revelación, tampoco es lo mismo la inspiración y la iluminación. Así que hemos considerado qué es lo que enseña la doctrina de la inspiración de la Biblia. Hemos distinguido distintos términos que pudieran asemejarse a la inspiración, pero que no son lo mismo. Y ahora, en tercer lugar, quiero repasar con ustedes distintas teorías que existen en cuanto a la inspiración de la Biblia. ¿Cuáles son distintas perspectivas que han habido en cuanto a cómo es que funciona este asunto de la inspiración de las Escrituras? En primer lugar, pudiéramos llamarla la teoría del dictado, la teoría del dictado, donde aquí se tiene el concepto de que Dios dictó palabra por palabra lo que escribieron los autores humanos, que de ninguna manera intervinieron su entendimiento y su involucramiento.
En la teoría del dictado, la idea es que los autores bíblicos solo fueron como secretarios que escribieron lo que Dios les dictó, como una secretaria le puede dictar algo a su jefe. En esta teoría del dictado se vería el proceso de la escritura de la Biblia, que ellos fueron tan insensibles a la escritura de la Biblia como lo es un instrumento al músico que lo toca. O sea, solamente cumplieron con una función. Y la Biblia enseña que claramente en algunos casos sí fue así. En algunos casos Dios sí dictó palabra por palabra lo que él quería que el autor humano escribiese. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Éxodo 34 y versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Jeremías capítulo 30 y versículo 2 también sería otro ejemplo donde Dios en ocasiones sí dictó palabra por palabra lo que él quería que se escribiese. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Os acuerdan Apocalipsis capítulos 2 y 3? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, de Sardis, de Filadelfia, de Éfeso. Y pareciera ahí que era específicamente palabra por palabra lo que se iba a escribir. Pero en otros casos, hermanos, podemos ver que la teoría del dictado realmente no es 100% cierta, porque en otros casos, y esto es en la mayoría de los casos, sí intervinieron las personalidades y el involucramiento de los autores. Un claro ejemplo de esto pudiéramos dar otros en el Antiguo Testamento, pero un claro ejemplo de esto es el conocido pasaje con el que inicia el Evangelio según Juan. Leemos en Juan capítulo 1, versículos 1 a 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Claramente vemos ahí un ejemplo de un autor humano siendo guiado, siendo movido por el Espíritu Santo para que él investigara, para que él acomodara la información de una manera en la que Dios así lo quiso, y lo escribió bajo la guía de el Espíritu Santo. Perdón, me están diciendo dos hermanos que dije Juan y es Lucas. Así es, Lucas 1 del 1 al 4. Gracias por eso. Entonces, esto nos hace ver que no pudo ser solo de esta manera de dictado, porque en los libros vemos el toque personal de los autores por su forma de ser, su trasfondo, su ocupación. Es una coincidencia que Marcos, que fue el siervo infiel, escribió acerca del siervo fiel de Jehová. Es casualidad que de los 4 evangelios, Lucas, que fue médico, es el único que nos dice que el leproso estaba lleno de lepra. Creo que no. Creo que ahí vemos ejemplos donde el trasfondo, la forma de ser, las habilidades de los autores humanos fueron utilizados a la hora de que se redactara la palabra de Dios. Esa es la teoría del dictado. La descartamos. Número 2, la teoría parcial
o conceptual, parcial o conceptual. Esta posición diría lo siguiente: Dios le reveló a los hombres las ideas sobre lo que ellos debían escribir. Los autores tenían la libertad de escribir sobre esas ideas de acuerdo a su voluntad y percepción. Entonces Pablo, escribiéndole a Tito, Pablo, la regeneración no es algo que es por obras y es obra del Espíritu Santo, pero tú, Pablo, lo vas a escribir de la manera en la que tú desees, en la manera en la que mejor se te parezca a ti. Sí, ahí vemos la teoría conceptual, la idea de que Dios reveló a los hombres los conceptos, pero que ellos lo escribieron como ellos así desearon. O sea, los conceptos son inspirados, pero las palabras pueden estar manchadas con error porque fueron escritas por hombres pecadores como nosotros. Consideran, por eso es que también se llama la teoría parcial, consideran que la Biblia no es la palabra de Dios, sino más bien contiene la palabra de Dios. ¿Esta teoría es correcta? Claro que no, porque esto pone en duda cuánto en las Escrituras es de origen divino e inspirado por el Señor. Piensan que Dios hizo esto a propósito para que el lector tenga que distinguir entre lo que sí es verdad y lo que no es verdad, o lo que sí es su palabra inspirada y lo que no es su palabra inspirada. Y esto obviamente es ridículo, porque la Biblia nunca distingue entre lo que ellos llaman las ideas de Dios y las palabras escritas por el hombre. No, la palabra de Dios siempre afirma que todo su contenido es verdad. Entonces no puede haber una teoría parcial o conceptual, porque entonces habría la posibilidad de que hubiesen errores, de que hubiesen solo palabras escritas por el hombre. Pero la Biblia enseña todo lo contrario de sí misma. Salmos 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ya leímos la semana pasada el Salmo 19, pero lo voy a volver a leer, versículos 7 a 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, refiriéndose a las escrituras, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. También refiriéndose a las escrituras, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vemos algo parecido en Proverbios 30 y versículo 5. Segunda de Timoteo también nos enseña lo mismo, que todo lo que la escritura contiene es verdad. Todo el contenido de la Biblia es verdad. Todo el contenido de la Biblia ha sido inspirado y no solo ciertas partes. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Cuánto de la Biblia, de las Escrituras, está inspirado? Todo, absolutamente todo. Lo mismo encontramos en Segunda de Pedro 1 que ya leímos. Y hermanos, también podemos ver esto en el hecho de que Dios protege muy celosamente su palabra para que nada le sea agregado o quitado. Deuteronomio 4:2, 12:32, Proverbios 36, Apocalipsis termina de esa manera, ¿cierto? En Apocalipsis 22, 18 y 19. Veremos esto con un poco más de detalle más adelante, pero Jesús mismo afirmó que la palabra de Dios es verdadera. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad.
Jesucristo enseñó en Mateo 5:18 que hasta la letra o la tilde más pequeña contiene autoridad divina. ¿Podemos aceptar la teoría del dictado? No. ¿Podemos aceptar la teoría parcial o conceptual? Tampoco. En tercer lugar, la teoría natural. ¿Por qué se llama esta teoría así, natural? Porque la idea es que que los escritores de la Biblia no recibieron inspiración directa de Dios, sino de ellos mismos y de sus experiencias. O sea, no fueron inspirados por el Espíritu Santo, como hemos tratado de enfatizar, no fueron guiados, movidos por el Espíritu Santo, sino que esto fue de manera natural, así como un pianista que se inspira para escribir una hermosísima melodía o un artista que se inspira para pintar una obra de arte o un autor que se inspira para escribir una reconocida novela. No, no podemos aceptar obviamente eso, porque la Biblia claramente enseña que la escritura tiene un origen divino y no humano. Otra vez, 2 Timoteo 3 y 2 de Pedro 1 enfatizan eso. ¿Cuál es uno de los problemas de la teoría natural? Que eleva el razonamiento humano y desplaza la inspiración divina. Que Pablo, para escribir un pasaje tan hermoso como Romanos 8, no necesitó al Espíritu Santo. Él mismo se inspiró de su experiencia, de su conocimiento, del buen humor en el que se encontraba en ese momento. Y obviamente eso es absolutamente falso. En cuarto lugar, la teoría verbal y plenaria de la inspiración de las Escrituras. Verbal y plenaria. ¿Qué enseña esta cuarta teoría? Que Dios inspiró cada palabra escrita por los escritores. Cada palabra es la palabra autoritaria de Dios. En esta teoría no se hace distinción entre la participación del hombre y la inspiración de Dios. Afirma que las ideas, los conceptos generales y cada palabra, cada letra, cada tilde fue inspirada por el Señor. ¿Es esta teoría correcta? Sí. Esta es la perspectiva bíblica en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Si usted y yo leemos bien la Biblia, tendríamos que llegar a la conclusión de que la postura correcta en cuanto a estas cuatro posturas, esta es la adecuada. La inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Ahora, ¿por qué la llamamos verbal y plenaria? Es verbal porque cada palabra fue inspirada. Cada palabra verbal, cada palabra fue inspirada. Es plenaria porque toda la Biblia es inspirada. La escritura, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura también dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Cuándo? ¿Hasta qué punto? En todo lo que escribieron. Hablaron siendo inspirados, cargados, supervisados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios no dictó lo que se iba a escribir. Esto no es lo que enseña la Biblia. Al leer la Biblia vemos que cada escritor presentó la verdad con su estilo y personalidad. De manera milagrosa, porque usted y yo no lo podemos entender, hermanos. Nadie aquí ni en el mundo puede entender completamente la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Pero de manera milagrosa, Dios permitió que los escritores usaran sus experiencias, su educación, su vocabulario,
pero a la misma vez, él se aseguró de que escribieran exactamente lo que él quería. ¿Se acuerdan que habíamos asemejado la doctrina de la inspiración de las Escrituras con otra doctrina fundamental del cristianismo? ¿Cuál será? La doctrina de la encarnación de Jesucristo, que Dios se hizo hombre, y así también las Escrituras, que fueron escritas por el hombre bajo la guía completa del Dios del cielo. Y hermanos, algo que debemos aclarar antes de continuar es que esto aplica a los autógrafos originales. ¿Qué son los autógrafos originales? Son los escritos originales de los autores que fueron movidos por el Espíritu Santo para que escribiesen las Escrituras. Eso significa que no creemos que la Reina Valera 1960 no sea la palabra inspirada por Dios porque no son los autógrafos originales. No, claro que creemos que es la palabra inspirada de Dios, porque también creemos en otra doctrina que tiene que ver con la bibliología, que es la preservación de la palabra de Dios. Y quizás hablemos de eso, no estoy seguro aún, pero que Dios, a pesar de que su palabra se ha ido traduciendo, Dios ha preservado su palabra. Pero solo hay que tomar eso en cuenta, que estrictamente hablando, lo que hemos dicho específicamente se relaciona a los autógrafos originales. Y hermanos, tenemos que también comprender que la doctrina de la inspiración de las Escrituras es una doctrina que el diablo ha atacado desde el inicio de la iglesia. Y por eso fue que en los primeros siglos de la iglesia, la doctrina de la inspiración fue creída y fue enseñada en las iglesias. Los primeros cristianos enseñaban claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos lo decían de esta manera: la palabra de Dios es expresada en las palabras de Dios. Pero hace unos siglos, ya muy marcadamente, la teología liberal comenzó a atacar la doctrina de la inspiración y ellos cambiaron la definición. Por cientos de años la iglesia había enseñado que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Pero qué hicieron los teólogos liberales que no creían eso? Ellos no podían decirlo abiertamente porque entonces nadie iba a querer estudiar en sus colegios, en sus universidades. Entonces ellos cambiaron la definición de la inspiración de una manera muy sutil. Y entonces ahí es donde usted y yo debemos aprender que es muy importante que entendamos a lo que se refiere a alguien cuando dice algo. Porque alguien pudiera, por ejemplo, supuestamente creer que Dios es la Trinidad, por ejemplo, la Trinidad. Pero cuando uno empieza a hablar con más detalle con ellos, uno se da cuenta que es modalista, que cree que primero existió el Padre, Él dejó de existir, luego existió Cristo, y Él dejó de existir y ahora solo existe el Espíritu Santo. Entonces claramente no cree en la Trinidad. Y así es con la inspiración de las Escrituras. Estos teólogos liberales, ellos hicieron un cambio muy sutil que pareciera no causar mucho daño, y ellos dijeron que la Biblia no es la palabra de Dios, sino más bien la palabra contiene la palabra de Dios. Ese fue el cambio que hicieron. La Biblia no es la palabra de Dios, más bien dijeron ellos, la palabra contiene la palabra de Dios. Y a simple vista uno dice, ¿y qué tiene de malo ese cambio, esa aseveración? La palabra contiene la palabra de Dios. Bueno, que las dos definiciones son muy diferentes. Porque al decir que la Biblia contiene la palabra de Dios,
¿Esto qué hace? Esto hace que surja la duda si toda la Biblia es la palabra de Dios. Este cambio infiere que solo algunas partes de la Biblia es la palabra de Dios. Y lo más peligroso entonces es hacer la pregunta, si la palabra contiene la palabra de Dios, ¿quién tiene el derecho a decidir cuál es y cuál no es la palabra de Dios? Alguien pudiera decir, yo no creo en los milagros. Entonces eso significa que cualquier milagro que está en la Biblia solo es algo alegórico, no fue que literalmente se hizo un milagro. Entonces eso lo descarto como palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es tan subjetivo. No, no puede ser así. Y entonces esto fue lo que provocó que surgiera lo que se llama la crítica textual, lo que corrobora que una doctrina es verdadera bajo la evidencia que es presentada. Ahora hacemos la pregunta que ya aludimos a esto, pero ¿cómo pudo ser la palabra de Dios y la palabra del hombre a la misma vez? Dios preparó a estas personas para que llegaran a ser lo que fueron y les enseñó lo que debían hablar. Pudiéramos leer ejemplos de esto en Jeremías, Gálatas, Éxodo, lo que leímos en Segunda de Pedro. Y de esta manera, cuando habló el hombre, ¿quién estaba hablando? Dios. Esto es también algo muy importante al ver la doctrina de la inspiración. El hombre escribió, el hombre habló, pero realmente era Dios hablando a través de él. Podemos ver un ejemplo de esto en la profecía de Oseas, capítulo 11 y versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se fija? Oseas lo dijo, pero realmente ¿quién estaba hablando? Dios. Lo mismo pudiéramos ver con las palabras de David, el Salmo 110, y la manera en la que el texto habla en Marcos 12:36, o también con palabras del profeta Isaías, con lo que leemos en Isaías 6, y la manera en la que Lucas habla de esas palabras en Hechos 28. Entonces ahí es donde podemos definir y concluir en cuanto a la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, que el hombre habló, el hombre escribió, pero realmente era Dios el que lo estaba haciendo. Hemos visto qué es la doctrina de la inspiración, hemos visto una distinción entre algunos conceptos y la inspiración, hemos visto las teorías de la inspiración de la Biblia. Ahora quiero que nos detengamos en testimonios de la inspiración de la palabra de Dios. O sea, ¿quiénes testifican que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, la Biblia da testimonio de que su contenido es la palabra de Dios. En la Biblia leemos en más de 3,800 veces, dijo Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es su palabra. La frase palabra de Dios ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia misma. En segundo lugar, el Antiguo Testamento da testimonio de que su contenido es la palabra de Dios. En más de 2,500 veces leemos que los escritores del Antiguo Testamento dijeron que lo que escribieron era la palabra de Dios. Lo que los profetas hablaron y escribieron fue la palabra de Dios que había venido sobre ellos.
Un ejemplo sería lo que encontramos en Éxodo 24 y versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea que lo que el Antiguo Testamento también nos enseña es que creer lo que decían, por ejemplo, los profetas, era creer lo que Dios mismo había dicho. La Biblia da testimonio de que su contenido es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento da testimonio de que su contenido es la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, el Nuevo Testamento da testimonio de que su contenido es la palabra de Dios. En el caso de Jesús y de sus apóstoles, ellos dieron testimonio de que los escritos del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. No la contenían, no se asemejaba, no, ellos tenían la plena convicción de que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Podemos ver Mateo capítulo 15 y versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento ¿de quién? De Dios, por vuestra tradición. Jesús estaba convencido de que era el Antiguo Testamento en este sentido, específicamente en cuanto a esta ley, el mandamiento de Dios. O es lo que también encontramos algo parecido en Romanos capítulo 3, para dar un ejemplo de un apóstol creyendo en la autoridad del Antiguo Testamento. Romanos 3 y versículo 2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos en Jesucristo y en sus apóstoles es que ellos veían que el Antiguo Testamento era la base de sus enseñanzas y creían que lo que ellos escribieron en el Nuevo Testamento era en ambos casos la palabra misma de Dios. Lucas 5:1, Juan 3:34, Jesús predicó la palabra de Dios. Hechos 4:31, Primera Tesalonicenses 2:13, los apóstoles predicaron la palabra de Dios. Y aquí en esta sección me voy a apoyar en lo que aseveran MacArthur y Mayhew en su libro de Teología Sistemática. Ellos hacen ver cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, Él dio testimonio de tantas maneras, de una manera variada en cuanto al Antiguo Testamento. En primer lugar, el Hijo de Dios dio testimonio de la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Realmente Cristo veía las escrituras del Antiguo Testamento como poseyendo autoridad por ser inspiradas por Dios? Sí. En primer lugar, él apeló a la autoridad del Antiguo Testamento al ser tentado por Satanás. Cuando Satanás le tentó, ¿qué hizo Jesucristo? Citó el Antiguo Testamento. Número 2, apeló a la autoridad del Antiguo Testamento para resolver todos asuntos de la fe y de la práctica. Con el asunto en Mateo 12, ¿qué hizo? Citó 1 de Samuel 21:6. Con el asunto de Mateo 19 sobre el divorcio, ¿qué hizo Jesucristo? Citó Génesis 2 y Deuteronomio 24. Entonces Jesucristo apeló a la autoridad del Antiguo Testamento al ser tentado por Satanás para resolver todos asuntos de la fe y de la práctica. Él también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de su identidad. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, él hizo ver que el hecho de que él sanó a un enfermo el día de reposo era lícito porque él era igual a Dios, siendo el Señor del día de reposo. En el Evangelio de Juan también él hace ver cómo el Antiguo Testamento de una y de otra manera daba testimonio de quién era él.
Y número 4, Cristo se sujetó a la autoridad del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 5:17, Jesucristo dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Pero también vemos que Jesucristo dio testimonio de la inspiración del Antiguo Testamento, no solo de su autoridad, pero también de su inspiración. Él en primer lugar reconoció la autoría divina y humana de la Biblia. ¿De qué manera? Constantemente citó a hombres del Antiguo Testamento. Él estaba de esa manera reconociendo la autoría divina, porque fue obra del Espíritu, pero a la misma vez la autoría humana de la Biblia. En segundo lugar, Cristo afirmó la veracidad de la Biblia. Ya cité Juan 17:17. Tu palabra es verdad, pero también pudiéramos notar en Mateo 15, algo que también leí una porción, pero voy a leer la sección del 3 al 9. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Claramente Cristo afirmó una y otra vez la veracidad de la Biblia. En tercer lugar, Él afirmó la inspiración, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la correcta? Verbal y plenaria de la Biblia. ¿Creía Cristo en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura? Sí. Mateo 5:17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo creía en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Y en cuarto lugar, Cristo afirmó también la necesidad del cumplimiento de la Escritura. El hecho de que Él deseaba que se obedeciera el Antiguo Testamento también indica que Él creía que el Antiguo Testamento es inspirado. Un ejemplo de ello, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, esto en cuanto a Pedro, quien le negaría, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Por qué? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso es de Zacarías 13. Cristo afirmó la necesidad una y otra vez del cumplimiento de la Escritura. Y en tercer lugar, también en este encabezado sobre los testimonios de la inspiración de la palabra de Dios, Jesucristo no solamente creía en la autoridad, en la inspiración de los escritos del Antiguo Testamento, pero también en la historicidad del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere historicidad? Que Cristo creía que lo mencionado en el Antiguo Testamento en cuanto a eventos históricos que fueron de manera literal, ¿sí? Que por ejemplo, él afirmó la historicidad de personajes que son mencionados en el Antiguo Testamento. En Mateo 23:35, él habló de Abel, de Zacarías y de Berequías. Abel no era un personaje mítico o que era una leyenda, porque eso es lo que enseña la teología liberal, que por ejemplo Adán y Eva no fueron realmente personas que existieron, no existieron, fueron
fueron como personajes que Dios usó para simbolizar algo. No, Cristo creía en la historicidad del Antiguo Testamento, creía que los personajes mencionados en el Antiguo Testamento realmente existieron. Él también afirmó la historicidad de lugares y de eventos en el Antiguo Testamento. Pudiéramos tomar como ejemplo Mateo 11, del 20 al 24. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cristo creía en la historicidad de un lugar llamado Sodoma. Cristo creía en la historicidad de un evento como la destrucción de Sodoma. Claro que sí. Hay algunos que, por ejemplo, también hablan del diluvio, que fue solamente un diluvio local, o que fue algo también solo figurativo. No, Cristo creía que literalmente un diluvio se había llevado aquí sobre la tierra. Ahora, muy brevemente les quiero dar más testimonios a la inspiración de la palabra de Dios, y aquí no voy a dar explicación con cada una de ellas porque ustedes lo estarán leyendo próximamente en el libro de Thomas Watson. Pero él señala 7 maneras en las que podemos comprobar, afirmar que la Biblia es inspirada por Dios. Número 1, la antigüedad de la Biblia. La antigüedad, el tiempo que tiene la escritura. En segundo lugar, la preservación de la Biblia, de la manera en la que Dios ha guardado su palabra, nos indica que es inspirada. Número 3, la profundidad de la Biblia. ¿Cómo pudieran hombres escribir lo que dice la Biblia? No, la profundidad de la Biblia indica que es un libro sagrado, inspirado. Número 4, las profecías de la Biblia. ¿Cuántas profecías? Decenas de decenas de decenas de profecías. Y la gran mayoría se han cumplido, y esto indicaría que las que no se han cumplido tenemos plena certeza de que sí se cumplirán. La antigüedad, la preservación, la profundidad, las profecías. Pero también Watson señala algo muy interesante: la imparcialidad de los autores humanos de la Biblia. Si la Biblia fue escrita solo por hombres, sin ninguna intervención divina, ¿cómo es entonces que Moisés, David, Jonás, por ejemplo, escribieron sobre sus propias fechorías? No lo hubieran hecho porque esa no es la tendencia humana. Nosotros nos haríamos los héroes, seres perfectos, si escribiésemos la Biblia por nuestra voluntad, pero no. La Biblia está llena de hombres que de sí mismos escribieron sus propios errores como lección para nosotros. También podemos ver otro aspecto que comprueba la inspiración de las Escrituras. El puritano enseña el poder y la eficacia de la Biblia. Hermanos conectados esta noche que antes eran, bueno, todos lo éramos, pero algunos sí se llevan el premio, ¿no? De haber vivido vidas degeneradas, perdidas, y ahora estudiando la doctrina de la inspiración de la Biblia. ¿Quién hizo ese cambio? El poder, la eficacia que tienen las Escrituras. Y Watson también señala los milagros de la Biblia. Los milagros de la Biblia es otra prueba de que es un libro inspirado. Pero como dije, ustedes lo leerán con más detalle cuando lleguemos a esa porción de la lectura de su libro.
Y para terminar, no solamente testimonios que comprueban que es un libro inspirado, pero también implicaciones de la inspiración de la palabra de Dios. O sea, hermanos, si la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios, ¿cómo debe eso afectar mi vida? Porque sabemos que el conocimiento envanece. El conocimiento tiende a hacernos creer, por lo pervertido que es nuestro corazón, que lo único que importa es que yo sepa mucho acerca de la inspiración de la palabra de Dios o de cualquier otro tema en las Escrituras. Pero hermanos, sabemos que eso no debe ser, que toda teología, toda doctrina debe impactar nuestra forma de andar. Nunca lo había oído, lo escuché el sábado. Un hermano enseñaba, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? La lámpara afecta, impacta nuestros pies, nuestra forma de caminar. Entonces, todo lo que hemos visto en cuanto a la inspiración de la Biblia, ¿cómo debe eso impactar nuestras vidas? En los lugares en los que vivimos, en el tiempo en el que vivimos. Y otra vez me apoyo en Thomas Watson y ustedes van a llegar a esa sección en la lectura. Él señala 8 implicaciones de la inspiración de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si la Biblia es inspirada, número 1, él dice, estudie la escritura, estudie la escritura. Hermanos, debemos entregarnos por completo al estudio de este libro. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Número 2, si la Biblia es inspirada, atesore la escritura. Estúdiela, atesórela. Que como dijo David en el Salmo 19, sea más deseable que el oro, que la plata, que la miel. Atesore la escritura. Número 3, si la Biblia es inspirada, crea la escritura. Hermanos, todos pasamos por pruebas. Quizás alguien está pasando por una muy difícil en estos momentos. Usted puede creer lo que la escritura le dice. Usted puede aferrarse a las promesas porque son palabras de Dios. Número 4, si la Biblia es inspirada por Dios, ame la escritura, dice Watson. Ámela. Debemos amarla. Número 5, si la Biblia es inspirada por Dios, confórmese a la escritura. Confórmese a la escritura. Que yo pueda pedirle a Dios que Él me muestre que cualquier cosa que hay en mi vida que no sea lo que le agrada a Él, que más bien le ofende a Él, que Él me lo muestre en su palabra y que yo tenga un corazón dispuesto en conformarme a lo que la Biblia me diga. Número 6, si la Biblia es inspirada, dice Watson, contienda por la escritura, en el sentido de que debemos defender lo que la escritura dice, con un espíritu afable, con mansedumbre, claro que sí, pero debemos contender por la escritura, debemos practicar lo que es la apologética, defender las doctrinas de la palabra de Dios. Número 7, si la Biblia es inspirada por Dios, agradezca por la escritura. Debemos darle gracias a Dios que Él nos dio su palabra, que su palabra ha sido traducida al idioma que hablamos y agradecerle por todo lo que la palabra contiene que nos es de tanta bendición. Y número 8, si la Biblia es inspirada por Dios, adore por medio de la escritura. Lo que vimos la primera clase, el conocimiento mayor que nos da la Biblia es conocer a Dios para que podamos servirle, amarle y sobre todo adorarle. Entonces, hermanos, ahí tenemos la doctrina de la inspiración de las Escrituras.